Hola, soy Ana Paula San Miguel Martínez y este video corresponde a la semana 3 y es sobre la lectura 5, Juan Pablo II, Carta Encíclica Veritatis Splendor. Bueno, las tres ideas principales que yo obtuve de la lectura son las siguientes. Primero, que Cristo es la respuesta a las preguntas sobre el bien y la vida eterna, porque Jesús es el camino, la vida y la verdad. Segundo, es que los mandamientos no son prohibiciones o un límite, sino que son el camino hacia la libertad y a la perfección en el amor. Por último, la Iglesia es la guía que acompaña al hombre en la búsqueda de la verdad y recordando que la moral está unida a la fe. Dos cosas que me llamaron la atención fueron las siguientes. Primero, cuando se habló de la cuestión moral, se mencionó que incluso los que no conocen a Cristo, su evangelio o siquiera a Dios, siempre tendrán abierto el camino de la salvación. Eso sí, si buscan sinceramente la verdad y actúan con rectitud. Creo que esta es una pregunta válida que cualquiera se puede llegar a plantear. El simple hecho de qué pasa con la gente que no cree en Dios, pero buscan la verdad y tratan de obrar con el bien. A mi parecer, la respuesta que se otorga es alivianante y que busca la inclusión de toda la humanidad. También es interesante cómo describe a los mandamientos. No se les define como una provisión o un límite, sino como una condición necesaria para amar de verdad, además de ser el camino moral y espiritual de la perfección. El mini resumen de la lectura es el que haré a continuación. Bueno, primero, el texto parte diciendo que todos los seres humanos somos llamados a la salvación por la fe en Jesucristo, que es la verdadera luz. Cuando aceptamos esa luz, nos convertimos en hijos de la luz y podemos vivir en santidad. Sin embargo, también reconoce que esta obediencia no es fácil, porque desde el pecado original, el hombre está tentado a apartar su mirada de Dios y seguir ídolos o falsedades. Entonces aparece el problema del relativismo, es decir, pensar que no existe una verdad absoluta. Pero lo bonito es que a pesar de eso, en lo más profundo de nuestro corazón, siempre queda la nostalgia de la verdad absoluta y de la búsqueda del sentido de la vida. Aquí se introduce la idea de la ciencia y la técnica, que aunque son logros impresionantes y revelan las capacidades de la inteligencia humana, no pueden sustituir la pregunta religiosa y moral de ¿qué debo hacer? ¿Cómo sabré distinguir lo bueno de lo malo? Y la respuesta, dice el texto, solo puede venir de la verdad que brilla en nuestro interior y que al final de cuentas es Cristo. Jesús es presentado como el centro y la respuesta a todas estas preguntas. De hecho, el Concilio Vaticano II dice que el misterio del hombre solo se comprende en el misterio de Cristo. Esto significa que ni siquiera podemos entendernos a nosotros mismos completamente si no nos acercamos a Jesús, que es el nuevo Adán. Cristo no solo ilumina la vida personal, sino también a la Iglesia, que tiene la misión de anunciar el Evangelio y acompañar a los hombres en la búsqueda de sentido. Un punto clave en la lectura es cómo la Iglesia ve la moral. No solo es un asunto de los creyentes, al contrario, es algo que toca a todo ser humano, incluso a los que no conocen a Dios. El camino de la vida moral está abierto a todos, porque todos tienen conciencia y Dios da su gracia también a quienes buscan sinceramente hacer el bien. El texto también reconoce que hoy en día hay muchos desafíos, como dudas, objeciones y hasta teorías teológicas que ponen en cuestión las enseñanzas morales tradicionales. Una de las confusiones más difundidas es separar la fe de la moral, como si bastara tener fe y después cada uno puede decidir lo moral según su conciencia individual o en términos de la diversidad de condiciones sociales y culturales. Frente a esto, Juan Pablo II insiste en que la fe y la moral son inseparables. Para ilustrar todo esto, se toma el diálogo de Jesús con el joven rico, en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Ese joven que pregunta a Jesús qué debe hacer para tener la vida eterna simboliza a todo ser humano. Su pregunta no es solo sobre las reglas que hay que cumplir, sino sobre el sentido de la vida. Y la respuesta de Jesús es muy significativa. Empieza recordando los mandamientos, pero después lo lleva más allá, hacia una invitación al seguimiento personal. Esto es para enseñarnos que los mandamientos son el primer paso, pero que la plenitud está en el amor y en la unión con Cristo.
El texto explica que los mandamientos enseñan el camino de la vida eterna y ellas nos conducen, además que muestran la dignidad de la persona humana y protegen bienes fundamentales como la vida, la familia, la justicia, la verdad. Y aunque muchos están formulados en negativo, como no matarás, no robarás, en sí lo que buscan es abrir el camino al amor verdadero. Y este amor se resume en los dos mandamientos más importantes, el amar a Dios y amar al prójimo. Aquí se resalta muy fuerte la idea de que no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo. Y esto San Juan lo afirma diciendo, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien sí ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Bueno, eso sería todo en mi reporte de lectura. Muchas gracias y hasta